¿Alguna vez te has preguntado cuáles fueron las últimas palabras del discípulo Mateo antes de partir de este mundo? Imagina por un momento estar cara a cara con alguien que caminó con Jesús, que escuchó su voz, que fue testigo de sus milagros y que dejó todo atrás para seguirlo. ¿Qué palabras podría haber pronunciado en sus últimos instantes? ¿Qué mensaje tan poderoso nos dejó alguien que vivió tan cerca del Hijo de Dios? Mateo no solo fue un testigo ocular del ministerio de Cristo, sino que también fue el instrumento que Dios usó para escribir uno de los evangelios más leídos y estudiados de todos los tiempos. Su historia es una prueba viva de que el amor de Jesús transforma vidas, incluso las más impensables. ¿Quién hubiera imaginado que un recaudador de impuestos, despreciado por su propio pueblo, sería llamado por el Mesías para ser uno de sus discípulos? Sin embargo, Jesús miró más allá de su oficio, más allá de su pasado, y vio un corazón que estaba destinado a proclamar las buenas nuevas del reino de Dios. Cada palabra que Mateo escribió en su evangelio no fue simplemente el relato de un seguidor fiel, sino el testimonio vivo de un hombre que experimentó la misericordia de Dios en carne propia. A través de sus escritos, nos dejó revelaciones profundas sobre la identidad de Jesús, la importancia de la oración, el poder de la fe y la urgencia de vivir conforme a los principios del reino. Pero, ¿qué fue lo último que salió de sus labios antes de cerrar sus ojos para siempre? ¿Qué mensaje final nos dejó alguien que dedicó su vida a proclamar la verdad de Cristo? Es imposible leer su evangelio sin sentir la presencia de Dios obrando en cada enseñanza. Mateo nos mostró la compasión de Jesús, su justicia, su autoridad y su amor inagotable por los perdidos. Nos enseñó que la oración no es solo un hábito religioso, sino un arma poderosa que nos conecta directamente con el Padre. Nos reveló la importancia de buscar primero el reino de Dios y su justicia, de confiar en la provisión divina y de vivir cada día con la certeza de que Dios tiene el control absoluto sobre nuestra vida. Las últimas palabras de un hombre que caminó con Jesús no pueden ser ignoradas. Hay un mensaje oculto en ellas, una enseñanza crucial para todo aquel que anhela vivir bajo la voluntad de Dios. Podría ser que en sus momentos finales, Mateo nos haya dejado una clave para fortalecer nuestra fe. Podría haber compartido un secreto divino que solo alguien que estuvo tan cerca de Cristo podría conocer. Lo cierto es que cada discípulo enfrentó desafíos, pruebas y persecuciones por predicar el Evangelio, pero su amor por Jesús fue más grande que cualquier temor. Mateo, al igual que los demás apóstoles, entendió que su vida en la tierra era solo temporal y que su verdadero tesoro estaba en el cielo. ¿Y si sus últimas palabras fueran la confirmación de una promesa que todos necesitamos escuchar? Este no es solo un relato del pasado, es una invitación a sumergirte en la palabra de Dios y descubrir un mensaje que puede cambiar tu vida para siempre. En un mundo lleno de incertidumbre, donde la fe de muchos se debilita y la oración se vuelve un acto mecánico, las palabras de Mateo siguen resonando con fuerza. Nos recuerdan que el Evangelio no es solo historia, es poder, es transformación, es el mismo Jesús hablándonos hoy, aquí y ahora. La pregunta es, ¿estás listo para escuchar lo que Mateo quiso que jamás olvidáramos? Antes de continuar con esta poderosa revelación, quiero invitarte a hacer algo muy especial. Si necesitas una oración, si hay algo en tu corazón que te preocupa, si estás enfrentando un momento difícil en tu vida, escribe tu petición en los comentarios. Vamos a orar juntos, porque la oración tiene poder, porque cuando dos o más se reúnen en el nombre de Jesús, su presencia se manifiesta. No estás solo, Dios está contigo, y este es el momento de acercarte más a Él. La oración fue una parte fundamental en la vida de Mateo y de todos los discípulos. Jesús mismo nos enseñó que debemos orar sin cesar, que la oración es nuestra conexión directa con el Padre, y que a través de ella encontramos paz, fortaleza y dirección. No importa lo que estés viviendo hoy, la clave está en llevar todas tus cargas a Dios en oración. Él escucha, Él responde, y Él nunca deja sin consuelo a los que confían en su poder. Así que, antes de seguir descubriendo este mensaje impactante de Mateo, te pido que dejes tu me gusta en este video,
porque así ayudamos a que más personas puedan recibir esta palabra y fortalecer su fe. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos mensajes que edifican y transforman vidas. Dios tiene algo grande para ti, y juntos vamos a seguir profundizando en su palabra. Ahora vamos a orar y a descubrir qué nos revelan las últimas palabras del discípulo Mateo. 1. ¿Quién fue Mateo? Mateo, un nombre que resuena en las páginas de la Biblia con una fuerza indescriptible, no solo fue uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús, sino que también fue el autor de uno de los evangelios más profundos y reveladores del Nuevo Testamento. Sin embargo, antes de convertirse en un seguidor de Cristo, Mateo tenía una vida que pocos imaginarían para un discípulo. Su historia es una de transformación absoluta, una prueba viva de que Dios puede usar a cualquiera para llevar su mensaje. Pero, ¿quién era realmente Mateo antes de conocer a Jesús? ¿Qué lo llevó a dejarlo todo y seguir a aquel hombre que predicaba el reino de Dios con autoridad? Antes de ser llamado por Jesús, Mateo era conocido como Leví, un recaudador de impuestos. En la sociedad judía, los publicanos como él eran despreciados, considerados traidores, pues trabajaban para el Imperio Romano cobrando impuestos a su propio pueblo. Pero la controversia no terminaba ahí. Muchos publicanos no solo recolectaban impuestos, sino que también aumentaban las tarifas para su propio beneficio, convirtiéndose en símbolos de corrupción y opresión. La gente los evitaba, los despreciaba y los consideraba impuros. No había peor reputación que la de un recaudador de impuestos. Imagina la escena: Mateo sentado en su mesa de recaudación, contando monedas de plata, viendo a su propio pueblo mirarlo con desprecio. Su corazón tal vez estaba dividido entre la riqueza que acumulaba y el vacío que esa misma riqueza no podía llenar. Aunque tenía dinero, prestigio entre los romanos y seguridad financiera, algo dentro de él seguía inquieto. ¿Cuántas veces debió haber escuchado hablar de Jesús antes de que llegara aquel momento decisivo? Tal vez había oído rumores sobre un hombre que sanaba enfermos, que hablaba con autoridad, que acogía a los despreciados por la sociedad. Quizás en su interior ardía una chispa de curiosidad, un deseo de algo más grande que el oro que contaba cada día. Entonces, el día señalado llegó. Jesús pasó junto a su mesa de recaudación, y en un instante, todo cambió. No hubo largas explicaciones, no hubo discursos persuasivos, solo 2 palabras salieron de la boca de Jesús: «Sígueme». Y en ese momento, Mateo lo dejó todo. Se levantó y siguió al Maestro sin dudar. ¿Puedes imaginar la magnitud de esa decisión? En un solo acto, renunció a su trabajo, a su riqueza, a la seguridad que el dinero le ofrecía. Dio un paso hacia lo desconocido, impulsado por la certeza de que había encontrado algo mucho más valioso que todo el oro del mundo. ¿Qué sintió Mateo en ese instante? ¿Miedo? ¿Emoción? ¿Alivio? Tal vez fue una mezcla de todo eso, pero lo que está claro es que su vida nunca volvió a ser la misma. Su encuentro con Jesús no solo cambió su destino, sino que lo llevó a escribir un evangelio que hasta el día de hoy sigue transformando corazones. Mateo no solo escuchó a Jesús, lo conoció de cerca. Fue testigo de sus milagros, de su amor por los pecadores, de su compasión por los necesitados. Es fascinante pensar que el hombre, que una vez manipuló cifras y riquezas materiales, terminó escribiendo uno de los relatos más importantes sobre la riqueza del reino de Dios. En su evangelio, Mateo enfatiza el cumplimiento de las profecías mesiánicas, mostrando a Jesús como el Rey prometido, el Mesías anunciado en las Escrituras. Su conocimiento de los escritos sagrados y su habilidad para detallar cada enseñanza de Jesús son prueba de que Dios lo había preparado mucho antes de su llamado. Pero su historia no termina ahí. Mateo no solo se convirtió en un discípulo fiel, sino que también fue un incansable predicador del Evangelio. Según la tradición, llevó el mensaje de Cristo a diferentes regiones, enfrentando persecuciones, rechazo y dificultades, pero nunca retrocediendo. El mismo hombre que antes se preocupaba por acumular riquezas terrenales, ahora se dedicaba a invertir en las riquezas celestiales, en la salvación de almas. Ahora bien, ¿te has preguntado por qué Jesús eligió a alguien como Mateo? ¿Por qué no llamó a un sacerdote, a un fariseo,
a un líder religioso con buena reputación? La respuesta es clara. Jesús ve más allá de la apariencia. Él no elige a los calificados, sino que califica a los elegidos. En Mateo vio un corazón dispuesto a cambiar, un hombre que, a pesar de su pasado, estaba listo para abrazar un nuevo propósito. Su historia es una prueba de que no importa cuán lejos creas estar de Dios, siempre hay una oportunidad de redención. Mateo nos deja una gran enseñanza. No importa lo que hayas hecho en tu vida, no importa cuánto hayas fallado, si Jesús te llama, es porque tiene un plan para ti. Si Mateo, un recaudador de impuestos odiado por su pueblo, pudo convertirse en un gran discípulo y evangelista, entonces tú también puedes ser transformado por el amor de Dios. Si esta historia te ha impactado, quiero saber tu opinión. ¿Qué crees que sintió Mateo al escuchar el llamado de Jesús? Escribe en los comentarios la palabra sígueme. Si crees que Dios sigue llamando a personas comunes para hacer cosas extraordinarias. Y si alguna vez has sentido que Dios te ha llamado para algo más grande, cuéntanos tu experiencia. Tu testimonio puede inspirar a otros. 2. El llamado de Mateo. Cuando Jesús pronunció aquellas dos palabras, sígueme, algo dentro de Mateo se rompió y, al mismo tiempo, algo nuevo nació. En un solo instante, dejó atrás su antigua vida sin mirar atrás, sin dudar, sin detenerse a calcular las pérdidas o los riesgos. Pero, ¿qué fue exactamente lo que sintió en ese momento? ¿Cómo un hombre tan acostumbrado a las riquezas y a la estabilidad pudo abandonar todo por una vida llena de incertidumbre y sacrificios? Es aquí donde comprendemos el verdadero poder del llamado de Cristo. No es un simple ofrecimiento, no es una invitación común, es un fuego ardiente que consume todo lo que somos y nos transforma en lo que Dios ha diseñado para nosotros. Mateo, hasta ese día, había vivido controlando su propio destino, manejando su dinero, asegurándose de que nada le faltara, pero al escuchar la voz de Jesús, entendió que la verdadera riqueza no se medía en monedas, sino en propósito. Hay momentos en la vida en los que sabemos que debemos tomar una decisión radical, que sentimos que algo dentro de nosotros nos impulsa a cambiar de rumbo, pero el miedo nos detiene. Mateo no dejó que el miedo lo paralizara, no preguntó a dónde iban, no pidió explicaciones, simplemente obedeció. El impacto de este llamado fue tan fuerte que Mateo no se conformó solo con seguir a Jesús, sino que organizó un banquete en su casa para presentar a su nuevo maestro a otros recaudadores de impuestos y pecadores. La escena debió haber sido impresionante. Un grupo de personas despreciadas por la sociedad, sentadas junto a Jesús, comiendo, riendo, escuchando palabras de vida. Los fariseos, como siempre, no tardaron en criticarlo, escandalizados de que un rabino se mezclara con gente indeseable. Pero la respuesta de Jesús fue una de las más poderosas de todo el Evangelio. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí radica la esencia del Evangelio. Jesús no llama a los perfectos, no busca a los que se creen dignos, sino a los que saben que necesitan ser transformados. Mateo entendió esto de inmediato, mientras otros discípulos como Pedro o Juan eran pescadores, hombres con oficios duros pero socialmente aceptados. Mateo representaba lo que nadie quería ser. Era la prueba viviente de que Dios usa a los despreciados para confundir a los sabios, que su amor alcanza hasta los más perdidos y que su gracia es suficiente para cambiar cualquier historia. Pero el llamado de Mateo no fue solo un evento personal, sino una declaración al mundo espiritual. Al seguir a Jesús, Mateo no solo dejó su trabajo, dejó su antigua identidad, dejó de ser Leví el recaudador de impuestos para convertirse en Mateo el evangelista. Su nombre cambió, su propósito cambió, su destino fue reescrito por la mano de Dios. Muchas veces, cuando Dios nos llama, sentimos que tenemos demasiado que perder, pero lo que realmente sucede es que tenemos todo por ganar. Mateo dejó riquezas materiales, pero recibió tesoros eternos. Abandonó la seguridad del dinero, pero encontró la seguridad en Cristo. Renunció a su vida pasada y a cambio recibió una historia que, siglos después, sigue impactando al mundo. Es impresionante pensar que, si Mateo no hubiera respondido al llamado,
Su evangelio jamás habría sido escrito. Su testimonio jamás habría sido contado. Su legado jamás habría existido. ¿Cuántas veces hemos ignorado la voz de Dios por temor a lo desconocido? ¿Cuántas oportunidades hemos dejado pasar por miedo al cambio? Mateo nos demuestra que cuando Dios nos llama, es porque tiene algo mucho más grande preparado para nosotros. Su historia es un recordatorio de que lo único que se necesita para caminar con Jesús es la disposición de seguirlo sin reservas. Tal vez en este momento, tú también sientes que Dios te está llamando a algo nuevo. Puede que no sea fácil, puede que implique dejar atrás ciertas cosas, pero recuerda que cada vez que alguien en la Biblia obedeció el llamado de Dios, su vida cambió de manera extraordinaria. La obediencia de Mateo lo llevó a escribir palabras que hoy siguen tocando corazones, a testificar sobre el reino de Dios, a ser parte del plan divino de salvación. Su decisión no solo cambió su vida, sino que dejó un impacto eterno en la historia de la humanidad. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué harías si Jesús te dijera hoy mismo, sígueme? ¿Tendrías la valentía de dejarlo todo como hizo Mateo? Escribe en los comentarios la frase, estoy listo para el llamado, si crees que Dios aún sigue buscando corazones dispuestos. Y si alguna vez has sentido que Dios te ha llamado a algo más grande, comparte tu experiencia, porque tu testimonio puede inspirar a muchos. 3. Mateo como testigo de los milagros de Jesús. Desde el momento en que Mateo dejó su mesa de recaudación para seguir a Jesús, se convirtió en testigo ocular de algunos de los eventos más extraordinarios de la historia. Ya no estaba sentado en su escritorio contando monedas, ahora estaba caminando al lado del Hijo de Dios, viendo con sus propios ojos cómo lo imposible se hacía realidad. Cada día era una nueva revelación, cada paso con Jesús era un encuentro con lo sobrenatural. Lo que antes solo había escuchado de rumores, ahora lo veía con claridad. Su vida, que antes giraba en torno a números y ganancias, ahora se encontraba rodeada de milagros, sanidades, liberaciones y manifestaciones de un poder divino que desafiaba toda lógica humana. Imagínate estar allí, entre la multitud, viendo cómo un leproso, cubierto de llagas y condenado al aislamiento, se acerca tembloroso a Jesús. Todos se apartan horrorizados, pero Jesús no. Con una calma absoluta, extiende su mano y lo toca. En un instante, su piel enferma se vuelve limpia, restaurada, como si nunca hubiera estado enfermo. Mateo vio este milagro con sus propios ojos. La gente gritaba de asombro, algunos caían de rodillas, otros se tapaban la boca sin poder creer lo que acababan de presenciar. Pero Mateo lo comprendió. Este no era un simple maestro, no era solo un profeta, estaba caminando con el Mesías, con el Salvador prometido. Cada día con Jesús era un desafío a todo lo que Mateo creía posible. Lo vio multiplicar los panes y los peces, alimentar a miles con solo unas cuantas porciones de comida, transformar la escasez en abundancia con un simple acto de fe. Lo vio caminar sobre las aguas, desafiando las leyes de la naturaleza, mostrándole a sus discípulos que nada era imposible para el que cree. Lo vio reprender la tormenta con una sola palabra, y de un momento a otro, el mar embravecido se convirtió en un espejo de tranquilidad. Mateo debía preguntarse a sí mismo, ¿quién es este hombre que tiene autoridad sobre la creación misma? ¿Cómo puede un ser humano hablar y hacer que el viento y el mar le obedezcan? Pero los milagros de Jesús no eran solo para asombrar a la multitud, eran señales de un reino que estaba irrumpiendo en la tierra, eran manifestaciones del amor de Dios tocando la realidad humana. Mateo vio cómo los demonios huían al escuchar el nombre de Jesús, vio a los paralíticos levantarse y caminar, a los ciegos recuperar la vista con solo un toque de sus manos, vio cómo los más despreciados eran restaurados, cómo las prostitutas encontraban perdón, cómo los pecadores más endurecidos caían de rodillas al darse cuenta de que estaban en presencia de la misma gloria de Dios. Uno de los momentos más impactantes que Mateo presenció fue la resurrección de Lázaro. 4 días después de su muerte, su cuerpo ya debía estar en descomposición. El hedor de la muerte impregnaba el aire. La gente murmuraba, algunos lloraban, otros simplemente miraban en silencio, incapaces de procesar lo que estaba a punto de suceder. Entonces, Jesús se acercó a la tumba y con voz de autoridad gritó,
Lázaro, sal fuera. El tiempo pareció detenerse. Hubo un instante de absoluto silencio, un momento en que la realidad entera parecía contener la respiración, y de repente, el sonido de pasos se escuchó desde la tumba. Lázaro salió envuelto en vendas, vivo. El grito de asombro de la multitud fue ensordecedor. Algunos se desmayaron, otros cayeron de rodillas, muchos lloraban. Mateo estuvo allí, lo vio todo, y entendió de una vez por todas que Jesús no solo tenía poder sobre la enfermedad y los elementos, sino sobre la misma muerte. Cada milagro no era solo una demostración de poder, sino una revelación de quién era Jesús. Mateo entendió que estos no eran trucos para impresionar a la multitud, sino pruebas de que el reino de Dios se estaba manifestando en la tierra. Los enfermos eran sanados porque en la presencia de Jesús no hay espacio para la enfermedad. Los endemoniados eran liberados porque la luz no puede coexistir con las tinieblas. Los muertos resucitaban porque Jesús es la resurrección y la vida. Pero no todos los milagros fueron bien recibidos. Mateo también fue testigo del rechazo, de la envidia de los fariseos, de la dureza del corazón de aquellos que, a pesar de ver lo imposible volverse posible, se negaban a creer. Los líderes religiosos murmuraban, planeaban cómo detenerlo, cómo desacreditarlo. No soportaban ver a un simple carpintero de Nazaret haciendo cosas que ni ellos, con todo su conocimiento de la ley, podían hacer. Y Mateo, que conocía de primera mano lo que era ser despreciado por su propio pueblo, seguramente entendió mejor que nadie la lucha de Jesús contra aquellos que querían mantener el poder religioso a toda costa. Lo impactante es que, a pesar de todas las maravillas que Mateo presenció, su fe siguió fortaleciéndose con el tiempo. No fue solo un espectador de milagros, sino un participante en la misión divina. Jesús no solo le permitió ver su poder, sino que lo preparó para ser un canal de ese mismo poder. Mateo no podía quedarse solo con lo que había visto, tenía que llevarlo al mundo. Lo que había experimentado era demasiado grande para ser guardado en su corazón, tenía que ser contado, tenía que ser escrito, tenía que ser predicado. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de los milagros de Jesús crees que más impactó a Mateo? ¿Cuál de estos milagros te ha fortalecido más en tu fe? Escribe en los comentarios la frase, creo en los milagros, si estás convencido de que el poder de Dios sigue obrando hoy, y si alguna vez has experimentado un milagro en tu vida, cuéntanos tu historia. Tu testimonio puede ser la confirmación que alguien necesita. 4. La pasión y la resurrección de Cristo. Mateo había caminado junto a Jesús, había visto milagros con sus propios ojos, había presenciado el poder del reino de Dios manifestarse en la tierra de formas que desafiaban la comprensión humana. Había escuchado sus enseñanzas, había sido testigo de su compasión, había visto a pecadores transformarse ante una sola palabra de su boca, pero nada de eso lo preparó para lo que estaba por venir. La última semana de Jesús en la tierra no solo marcó el momento más doloroso para sus discípulos, sino que también fue el punto de quiebre que definiría la eternidad de la humanidad. Mateo estaba allí, viendo cómo todo se desarrollaba ante sus ojos, viendo cómo el maestro que había seguido con devoción estaba a punto de ser traicionado, humillado y entregado a la muerte. El ambiente en Jerusalén se había vuelto tenso. La multitud que unos días antes lo había recibido con palmas y vítores ahora murmuraba en las sombras. Los líderes religiosos, llenos de celos y odio, tramaban su caída con un fervor inquebrantable. Y en medio de todo eso, Jesús se mantenía en calma. Sabía lo que estaba por suceder. Había advertido a sus discípulos una y otra vez, pero ellos aún no comprendían la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. Mateo recordaba claramente esas conversaciones en las que Jesús hablaba de su muerte, pero en aquel entonces, ¿cómo podían haberlo entendido? ¿Cómo podían imaginar que aquel que tenía poder sobre la muerte misma, que había levantado a Lázaro del sepulcro, sería entregado como un cordero al matadero? La última cena fue un momento lleno de significado, pero también de inquietud. Jesús partió el pan, levantó la copa, instituyó la nueva alianza en su sangre. Habló de traición, de negaciones, de dolor. Mateo miraba los rostros de sus compañeros, tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿Acaso todo lo que habían vivido juntos
estaba llegando a su fin. Cuando Jesús señaló que uno de ellos lo traicionaría, el aire se volvió pesado. Nadie quería creerlo, pero el corazón de Judas ya estaba decidido, y cuando Jesús le dijo que hiciera lo que tenía que hacer, el ambiente se llenó de un silencio aterrador. Desde ese momento, todo sucedió rápidamente. Mateo fue testigo de cómo Jesús oró en el Getsemaní con una angustia indescriptible. Lo vio caer de rodillas, clamar al Padre con tal intensidad que su sudor se volvió como gotas de sangre. Lo escuchó pedir que, si era posible, pasara de él aquella copa, pero aún así, rendirse a la voluntad divina. No era miedo lo que reflejaban sus palabras, era la carga de todo el pecado de la humanidad cayendo sobre él. Entonces llegaron los soldados. La traición de Judas fue un golpe devastador. Aquel que había caminado con ellos, que había comido del mismo pan, ahora estaba entregando al Maestro con un beso. La confusión, la rabia, el miedo. Pedro desenvainó su espada, pero Jesús lo detuvo. Este no era un combate físico, era una batalla espiritual. Mateo siguió de cerca lo que sucedió después. Jesús fue llevado ante el Sanedrín, golpeado, escupido, humillado. Fue acusado falsamente, burlado, condenado injustamente. Pilato intentó liberarlo, pero la multitud, manipulada por los sacerdotes, clamó por su crucifixión. El mismo pueblo que lo había exaltado días antes ahora gritaba, «¡Crucifícalo!». Mateo sintió un nudo en la garganta al ver cómo azotaban a Jesús, cómo lo desfiguraban con látigos de huesos y metal, cómo lo obligaban a cargar aquella cruz pesada, desgarrando su espalda ensangrentada. Cada paso hacia el Gólgota era un tormento, cada caída, una agonía. Pero Jesús no pronunció una sola queja. Mateo vio cuando clavaron sus manos y pies en la cruz, cuando levantaron su cuerpo destrozado, cuando el cielo comenzó a oscurecerse como si la creación misma llorara lo que estaba ocurriendo. Escuchó sus últimas palabras, aquellas que aún hoy resuenan con poder. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Incluso en su dolor más profundo, Jesús seguía mostrando amor y misericordia. Luego, la tierra tembló, el velo del templo se rasgó, el terror se apoderó de todos, y Mateo supo que todo lo que Jesús había dicho era verdad. Pero el dolor de ese día no se comparaba con la gloria que estaba por venir. 3 días después, cuando las mujeres fueron al sepulcro y encontraron la tumba vacía, Mateo fue uno de los primeros en escuchar la noticia que cambiaría la historia para siempre. Jesús había resucitado. La muerte no pudo retenerlo, el infierno no pudo vencerlo. Mateo lo vio con sus propios ojos, lo escuchó, tocó sus heridas, supo que la promesa se había cumplido. Todo lo que habían vivido junto a él cobraba sentido ahora. Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Mateo entendió en ese momento que su misión no había terminado, sino que apenas comenzaba. Jesús les dio la gran comisión: llevar el Evangelio a todas las naciones, hacer discípulos, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel que había sido llamado desde una mesa de recaudación de impuestos, ahora tenía la responsabilidad de compartir el mensaje de la salvación con el mundo. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas escenas crees que impactó más a Mateo? ¿Te imaginas estar allí, viendo todo con tus propios ojos? Escribe en los comentarios la frase: Jesús está vivo. Si crees en la resurrección y en el poder de Dios para transformar vidas. Y si esta historia ha tocado tu corazón, dime qué enseñanza te llevas de este momento. Tu comentario puede ser la confirmación que alguien necesita leer. 5. El Evangelio de Mateo. Después de haber caminado con Jesús, de haber presenciado sus milagros, de haber sido testigo de su muerte y finalmente, de haberlo visto resucitado, Mateo comprendió que su misión en la tierra no había terminado. Su llamado no era solo recordar lo que había visto, sino asegurarse de que generaciones futuras pudieran conocer la verdad de Cristo. Fue así como nació su Evangelio, un relato detallado, poderoso y lleno de revelación divina, escrito no solo con tinta sobre pergaminos, sino con la pasión de alguien que había experimentado la presencia viva de Dios en la tierra. Mateo no era un simple cronista, era un mensajero de algo mucho más grande que él mismo. Desde el principio,
Su evangelio tuvo un propósito claro: demostrar que Jesús era el Mesías prometido en las Escrituras. Cada palabra, cada cita del Antiguo Testamento, cada enseñanza estaba cuidadosamente estructurada para conectar la historia de Cristo con las profecías que anunciaban su venida. Mateo entendía que para los judíos, la clave para aceptar a Jesús era reconocerlo como el cumplimiento de la ley y los profetas. Por eso, su evangelio está lleno de referencias a textos sagrados, mostrando con precisión cómo cada paso de la vida de Jesús estaba alineado con el plan divino desde la creación del mundo. Pero su evangelio no solo era un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, era también una guía espiritual para todos aquellos que anhelaban conocer más a Dios. Mateo registró las palabras de Jesús con una exactitud impresionante, dejándonos enseñanzas que hoy siguen transformando vidas. Fue él quien documentó el Sermón del Monte, aquel discurso en el que Jesús reveló los principios del reino de Dios, estableciendo un estándar de vida que iba más allá de la ley mosaica. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia. Palabras que resonaban con una autoridad que ningún otro maestro había pronunciado antes. Cada parábola, cada milagro, cada encuentro con los fariseos y saduceos, cada respuesta de Jesús ante las trampas que le tendían, todo quedó registrado con una profundidad que no dejaba espacio para la duda. Mateo no solo escribía historia, estaba documentando la verdad eterna, aquella que podía cambiar el destino de cualquiera que la recibiera. A diferencia de los otros evangelios, su relato presenta a Jesús con una majestuosidad especial, como el Rey divino que había venido a establecer su gobierno celestial. Desde el linaje de Cristo hasta su ascensión, todo en su evangelio está diseñado para dejar claro que Jesús no era solo un profeta más, sino el esperado Redentor del mundo. Pero lo que hace aún más impactante su evangelio es la forma en que resalta la misericordia de Dios. Aunque Mateo había sido recaudador de impuestos, un hombre despreciado por su pueblo, entendió como pocos lo que significaba la gracia. Su evangelio está lleno de momentos en los que Jesús muestra su compasión por los pecadores, su amor por los despreciados, su deseo de restaurar a los perdidos. Mateo vio en Jesús el rostro mismo de la misericordia y quiso que todos lo supieran. No importaba cuán lejos alguien hubiera caído, no importaba cuán manchada estuviera su reputación, en Cristo había esperanza de redención. Pero escribir este evangelio no fue solo un acto de obediencia, fue también un acto de valentía. En una época en la que los seguidores de Jesús eran perseguidos, proclamar públicamente su mensaje era arriesgar la vida. Mateo no se detuvo por miedo, no se escondió en las sombras. Sabía que lo que había vivido no podía quedarse solo en su memoria, tenía que llegar a todos los rincones del mundo. Sus palabras no eran solo para su generación, eran para nosotros, para cada persona que en algún momento se ha preguntado si Jesús realmente es quien dice ser. A través de su evangelio, Mateo nos lleva a un viaje por la vida de Jesús, nos muestra su poder, su compasión, su sabiduría y sobre todo, su sacrificio supremo en la cruz. Nos recuerda que el evangelio no es solo una historia del pasado, sino una invitación a una nueva vida. Un llamado a seguir al Maestro con la misma entrega con la que Él mismo lo hizo. No se limitó a escribir, sino que con cada palabra dejó un testimonio que nos desafía a mirar a Jesús, no solo como un personaje histórico, sino como el Salvador personal de cada uno de nosotros. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué enseñanza del Evangelio de Mateo ha impactado más tu vida? ¿Cuál de sus relatos te ha revelado mejor la grandeza de Jesús? Escribe en los comentarios la frase, «El reino de Dios está aquí», si crees que las palabras de Mateo siguen siendo relevantes hoy. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, dime qué parte de su evangelio ha sido más significativa para ti. Tu comentario puede inspirar a alguien que lo necesite. 6. Los últimos años de Mateo. Después de haber escrito su evangelio y haber dejado un testimonio imborrable sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús, Mateo no se detuvo. Su misión no había terminado con la escritura de su relato, sino que apenas comenzaba. Sabía que el llamado de Jesús no era simplemente contar una historia, sino llevar el mensaje del reino de Dios hasta los confines de la tierra.
Mateo entendía que el Evangelio no era un conjunto de palabras en un pergamino, sino una verdad viva que debía ser proclamada en todas las naciones, sin importar los peligros, sin importar la oposición. Su vida ya no le pertenecía. Su propósito era más grande que su propia seguridad. Mateo emprendió viajes misioneros, expandiendo el mensaje de Cristo a regiones donde el Evangelio aún no había sido escuchado. Según diversas tradiciones, viajó a Etiopía, Persia y otras regiones de África y Asia, llevando consigo la verdad que había transformado su vida. No era un predicador común, no hablaba desde la comodidad, sino desde la experiencia de alguien que había caminado con el Maestro, que había visto su gloria, que había tocado sus heridas resucitadas y que había sido testigo de su ascensión. Cada palabra que salía de su boca tenía peso, porque no hablaba de lo que otros le habían contado, sino de lo que él mismo había vivido. Pero estos viajes no fueron fáciles. Mateo no fue recibido con alfombras rojas, ni con multitudes ansiosas por escuchar el Evangelio. Se encontró con resistencia, con corazones endurecidos, con líderes religiosos y políticos que veían el mensaje de Cristo como una amenaza a su poder. Fue perseguido, rechazado, golpeado, encarcelado en varias ocasiones. Sin embargo, nunca retrocedió. ¿Cómo podría hacerlo? Había visto a Jesús soportar la cruz. Había visto su amor inquebrantable por la humanidad. Había sido testigo de la victoria de la resurrección. Nada podía hacer que Mateo negara lo que sabía que era la verdad absoluta. Los relatos sobre su ministerio en tierras extranjeras están llenos de momentos de fe y milagros. Se dice que muchos fueron sanados a través de su predicación, que el poder del Espíritu Santo se manifestaba con fuerza cada vez que abría la boca para hablar de Jesús. Gente que nunca había oído del Mesías se rendía a sus pies al escuchar el testimonio de Mateo. Pueblos enteros eran impactados por el mensaje de salvación. Sin embargo, con el crecimiento del Evangelio, también crecía la oposición. Los enemigos de la fe se levantaban con más furia, buscando silenciarlo, buscando erradicar el movimiento que estaba ganando fuerza en cada rincón al que Mateo llegaba. Fue en uno de estos viajes, en medio de su misión evangelizadora, que Mateo enfrentó su destino final. No retrocedió ante la amenaza, no cambió su mensaje para salvar su vida. Sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, pero eso no lo llenaba de miedo, sino de convicción. Había pasado de ser un recaudador de impuestos odiado a un seguidor apasionado de Cristo. Había sido testigo del poder de Dios de maneras que pocos podían imaginar. Sabía que la muerte no era el final, sino el principio de la eternidad con aquel que había entregado su vida por él. La tradición cristiana sostiene que Mateo fue martirizado por su fe. Diferentes relatos indican que fue asesinado de manera violenta por proclamar el Evangelio en tierras paganas. Algunos dicen que fue atravesado por una espada, otros que fue quemado vivo, pero el hecho es que entregó su vida sin negar a Cristo. No luchó para escapar, no suplicó por su vida, porque sabía que su verdadera recompensa no estaba en este mundo, sino en la gloria eterna. Con su muerte, Mateo se unió a la multitud de mártires que prefirieron perderlo todo antes que negar a su Señor, pero su legado no terminó con su muerte. Su evangelio siguió extendiéndose, sus palabras continuaron impactando corazones, su testimonio quedó grabado para siempre en la historia del cristianismo. Hoy, siglos después, su mensaje sigue vivo, sigue transformando vidas, sigue siendo una luz en medio de la oscuridad. Mateo no solo escribió sobre Jesús, vivió para él y murió por él. Su historia es una prueba de que cuando alguien realmente se encuentra con Cristo, su vida nunca vuelve a ser la misma. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Te imaginas tener la fe de Mateo en medio de la persecución? ¿Serías capaz de defender tu fe sin temor a las consecuencias? Escribe en los comentarios la frase: mi fe es inquebrantable. Si crees que Dios nos da fuerzas para soportar cualquier prueba, y si este mensaje te ha impactado, dime qué enseñanza te llevas de la vida de Mateo. Tu comentario puede inspirar a otros a mantenerse firmes en la fe. 7. Persecuciones y riesgos. El camino que Mateo escogió al seguir a Jesús no fue un sendero de tranquilidad ni de reconocimiento humano. Después de la resurrección y ascensión de Cristo, los discípulos no fueron tratados como héroes, sino como amenazas.
Ser un seguidor del Nazareno significaba estar bajo constante peligro, enfrentarse a la oposición de los líderes religiosos judíos y a la brutalidad del Imperio Romano. Mateo, que había dejado su antigua vida llena de comodidades y riquezas, ahora vivía como un hombre perseguido, con la certeza de que en cualquier momento podría enfrentar la misma muerte que su maestro. Pero a pesar de todo, no retrocedió. No hubo en él un solo indicio de temor o vacilación. Su fe era más fuerte que cualquier amenaza, y su determinación de llevar el mensaje del Evangelio al mundo no podía ser detenida por el miedo al castigo o la tortura. Desde que Jesús había advertido a sus discípulos que serían perseguidos, Mateo entendió que la oposición no sería una posibilidad, sino una certeza. No tardó en ver cómo las palabras del Maestro se cumplían. La persecución comenzó en Jerusalén con los mismos fariseos y sacerdotes que habían conspirado para crucificar a Jesús. Mateo fue testigo de cómo los primeros cristianos eran arrestados, golpeados y llevados a juicio simplemente por predicar el mensaje de Cristo. Vio cómo Esteban, lleno del Espíritu Santo, proclamaba la verdad sin temor, incluso cuando las piedras caían sobre su cuerpo hasta quitarle la vida. Vio cómo Pedro y Juan fueron encarcelados y golpeados por negarse a callar el nombre de Jesús. Vio cómo Santiago fue asesinado por la espada bajo el mandato de Herodes. Uno a uno, sus hermanos en la fe estaban siendo entregados a la muerte, pero en lugar de causar terror entre los discípulos, esto solo los fortalecía aún más. Mateo, al igual que los demás apóstoles, entendió que quedarse en Jerusalén era casi una sentencia de muerte, pero también sabía que la misión de llevar el Evangelio no se detendría en las fronteras de Israel. Por eso, cuando los seguidores de Cristo comenzaron a dispersarse a otras regiones, él también emprendió su camino, llevando el mensaje de salvación a tierras donde el nombre de Jesús aún no había sido proclamado. Sin embargo, la persecución lo siguió donde quiera que fue. En cada ciudad, en cada pueblo, en cada territorio pagano al que llegaba, Mateo encontraba corazones abiertos al Evangelio, pero también enemigos decididos a silenciarlo. Las autoridades romanas no tardaron en considerar peligroso el crecimiento del cristianismo. Para el imperio, el mensaje de Jesús era una amenaza al control absoluto que ejercían sobre sus dominios. Mateo no solo predicaba un mensaje de salvación, sino un mensaje que desafiaba las estructuras de poder, porque enseñaba que Jesús era el verdadero Rey, el Señor de todo, aquel cuya autoridad era superior a la de cualquier emperador. Esta declaración era inaceptable para Roma, que exigía adoración total a sus gobernantes. Mateo sabía que con cada palabra que pronunciaba, estaba firmando su propia sentencia, pero su corazón ardía con una pasión que ninguna amenaza podía apagar. En varias ocasiones Mateo fue arrestado, interrogado y golpeado. Se le ofrecieron oportunidades para retractarse, para negar a Cristo y salvar su vida, pero jamás lo hizo. ¿Cómo podría? Había caminado con Jesús, había visto su resurrección, había sentido el poder de su presencia en su propia vida. Negar a Cristo sería negar la verdad misma. Sería traicionar el llamado que había recibido aquel día cuando Jesús le dijo, «Sígueme». Prefirió los azotes, las cadenas y las humillaciones antes que negar la fe. En cada prisión donde fue encerrado, seguía predicando. En cada juicio al que fue sometido, proclamaba el Evangelio con más fuerza. No solo enfrentó la hostilidad del Imperio Romano, sino también la furia de los líderes religiosos que no aceptaban el mensaje de la cruz. Mateo era visto como un traidor por los judíos que se negaban a creer en Jesús como el Mesías. Su Evangelio, que demostraba con claridad cómo Cristo había cumplido todas las profecías, era un desafío directo a las creencias que se habían arraigado durante siglos. Muchos intentaron destruirlo, acusarlo de blasfemia, silenciarlo a cualquier costo. Sin embargo, su mensaje siguió extendiéndose, tocando corazones, transformando vidas. En algunos de los lugares a los que llegó, se encontró con reyes y gobernantes que veían en él una amenaza a su poder. Algunos lo escucharon con curiosidad, otros lo expulsaron de sus tierras, y otros, con un odio desmedido, intentaron asesinarlo. Mateo vivía cada día sabiendo que su vida podía terminar en cualquier momento, pero eso no lo detenía. En su corazón estaba la certeza de que no importaba cuántas veces lo encarcelaran,
No importaba cuántas veces lo golpearan, su mensaje nunca podría ser destruido. Sus palabras, inspiradas por el Espíritu Santo, estaban escritas para la eternidad. La persecución no hizo más que fortalecer su fe. Cuanto más lo intentaban callar, más predicaba. Cuanto más sufría, más se aferraba a la promesa de vida eterna. Mateo entendió que la cruz no era el final, sino el camino a la verdadera gloria. Había visto a su maestro entregar su vida con amor y valentía, y estaba dispuesto a hacer lo mismo. No buscaba fama ni reconocimiento, no predicaba para obtener riquezas ni posiciones. Su única misión era asegurarse de que cada persona con la que se encontrara tuviera la oportunidad de conocer a Jesús. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cómo crees que Mateo pudo soportar tanta persecución sin renunciar a su fe? ¿Serías capaz de permanecer firme como él lo hizo? Escribe en los comentarios la frase, "Nada me hará callar", si crees que el Evangelio debe ser proclamado sin temor. Y si este mensaje ha impactado tu vida, dime qué enseñanza te llevas de la valentía de Mateo. Tu comentario puede motivar a otros a mantenerse firmes en su fe. 8. Revelaciones y mensajes finales. A medida que Mateo avanzaba en su misión evangelizadora, su comprensión del reino de Dios se volvía cada vez más profunda. No era solo un mensajero del Evangelio, sino un hombre que había experimentado en carne propia la transformación que Cristo traía a la vida de aquellos que decidían seguirlo. Sus palabras no eran discursos vacíos, sino expresiones de una verdad viva que ardía en su interior. En sus últimos años, con la certeza de que su tiempo en la tierra se acortaba, Mateo comenzó a transmitir mensajes de una urgencia aún mayor, revelaciones que, en su madurez espiritual, adquirían una intensidad que resonaba en el corazón de aquellos que lo escuchaban. Cada enseñanza que compartía estaba impregnada de la sabiduría que solo se obtiene después de caminar años en la fe, enfrentando pruebas, viendo la fidelidad de Dios y entendiendo que la vida terrenal era solo un puente hacia la eternidad. Uno de los temas más recurrentes en sus enseñanzas finales fue la preparación para la venida de Cristo. Mateo había sido testigo de cómo Jesús hablaba con insistencia sobre el regreso del Hijo del Hombre, sobre la necesidad de estar alertas, de no vivir distraídos con las preocupaciones del mundo. En su Evangelio, Mateo había registrado la parábola de las 10 vírgenes, donde 5 de ellas estaban preparadas para la llegada del novio y 5 no. Esta parábola no era solo una advertencia para su generación, sino un mensaje para todos los tiempos. Mateo comprendía que la fe no era solo una confesión de labios, sino una actitud constante de expectativa, de vigilancia, de una vida que reflejara el carácter de Cristo en todo momento. También hablaba con insistencia sobre la fe inquebrantable. Después de haber vivido tantas persecuciones, después de haber visto con sus propios ojos a muchos hermanos en la fe ser asesinados por no negar a Cristo, Mateo tenía la convicción de que el verdadero creyente debía estar dispuesto a soportar cualquier prueba por el Evangelio. No importaba cuán grande fuera la oposición, cuán severas fueran las amenazas, cuán dolorosas fueran las pérdidas. Él mismo había perdido todo lo que el mundo consideraba valioso, pero había ganado lo más importante, una relación inquebrantable con Dios. Sus palabras eran claras, directas, sin adornos ni concesiones. No había espacio para una fe tibia. No había lugar para quienes querían seguir a Jesús solo cuando era conveniente. Mateo advertía que vendrían tiempos difíciles, que los seguidores de Cristo serían perseguidos, que el mundo los odiaría por causa del nombre de Jesús, pero también aseguraba que aquellos que permanecieran fieles hasta el final serían recompensados con una gloria incomparable. A lo largo de sus viajes, Mateo compartía revelaciones que sacudían los corazones de quienes lo escuchaban. Hablaba sobre la autoridad del creyente, sobre el poder de la oración, sobre la importancia de caminar en el Espíritu y no en la carne. Enseñaba que la batalla más grande no era contra los hombres, sino contra fuerzas espirituales que intentaban desviar a los hijos de Dios. Mateo sabía que la guerra que libraban no era visible, que detrás de cada persecución, de cada mentira, de cada ataque contra la iglesia, había una lucha en el mundo espiritual. Por eso insistía en la necesidad de la oración constante, de la comunión con Dios,
de la fortaleza interior que solo el Espíritu Santo podía dar. En sus últimos días, se dice que Mateo pasaba horas en comunión con Dios, buscando dirección, pidiendo que el Evangelio siguiera expandiéndose incluso después de su muerte. Su deseo no era la supervivencia personal, sino la expansión del reino de Dios. No tenía miedo de morir porque sabía que su destino estaba sellado en la eternidad, pero sí tenía una carga en su corazón, que nadie se apartara de la verdad, que aquellos que habían recibido el mensaje de Cristo no lo dejaran de lado por las preocupaciones del mundo, que permanecieran firmes hasta el último aliento. Mateo entendía que la fe no era un camino de emociones pasajeras, sino un compromiso de vida. Algunos relatos sugieren que antes de su martirio, Mateo compartió un mensaje final con sus discípulos y seguidores, palabras que quedaron grabadas en sus corazones como fuego ardiente. No hablaba con temor, sino con convicción. No se lamentaba de lo que había perdido en la tierra, sino que celebraba lo que estaba a punto de ganar en el cielo. Sus últimas palabras eran un llamado a la perseverancia, a la confianza absoluta en Dios, a recordar que este mundo era solo temporal y que la verdadera recompensa esperaba en la presencia del Señor. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué enseñanza de Mateo crees que es más relevante para nuestra generación? ¿Estás viviendo con la urgencia y la fe que él predicaba? Escribe en los comentarios la frase, «Estoy listo para la venida de Cristo», si crees que debemos vivir preparados para su regreso. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, dime qué parte de la historia de Mateo te ha impactado más. Tu comentario puede ser el impulso que alguien necesita para fortalecer su fe. 9. La sabiduría de Mateo sobre la salvación. Después de haber caminado junto a Jesús, de haber visto su poder manifestado en incontables milagros, de haber sido testigo de su resurrección y de haber dedicado su vida a proclamar el Evangelio, Mateo tenía una comprensión profunda sobre lo que significaba la salvación. Para él, no era solo un concepto teológico, ni una doctrina aprendida en libros religiosos, sino una realidad viva que transformaba por completo a aquellos que la recibían. Sabía que la salvación no se trataba de un simple cambio externo, sino de un renacimiento del alma, un giro radical en la dirección de la vida de una persona. Mateo, que había sido recaudador de impuestos y despreciado por su pueblo, entendía mejor que nadie que la gracia de Dios era capaz de alcanzar hasta el más pecador y ofrecerle una nueva identidad. A lo largo de sus enseñanzas, Mateo enfatizaba que la salvación era un regalo divino, pero que también requería una respuesta. Jesús había predicado sobre la importancia de la fe, pero también de la obediencia. No bastaba con reconocer a Cristo como Señor de labios para afuera. La verdadera salvación se evidenciaba en una vida transformada, en frutos que demostraban un corazón rendido a Dios. En su Evangelio, Mateo relató la advertencia de Jesús sobre aquellos que lo llamaban Señor, Señor, pero no hacían la voluntad del Padre. Para Mateo, esto era una revelación poderosa. No se trataba de pertenecer a un grupo religioso, ni de seguir tradiciones, sino de una relación real y genuina con Dios. Una de las enseñanzas que Mateo transmitió con mayor insistencia fue la necesidad de arrepentimiento. Él había experimentado esto en su propia vida cuando dejó su mesa de recaudación para seguir a Jesús. Entendió que el arrepentimiento no era solo sentir remordimiento por el pecado, sino tomar la decisión de apartarse completamente de la vieja vida y caminar en una nueva dirección. La salvación era una obra divina, pero el arrepentimiento era la puerta de entrada a ella. Por eso, en cada lugar donde predicaba, llamaba a la gente a reconocer sus pecados y a volverse sinceramente a Dios. Sabía que no había salvación sin transformación, y que el Evangelio no era solo un mensaje de consuelo, sino un llamado al cambio radical. Mateo también enseñaba que la salvación no era exclusiva para un grupo selecto, sino que estaba disponible para todo aquel que creyera en Jesús. Esto era algo revolucionario en su época, especialmente porque el pueblo judío veía la salvación como un derecho exclusivo de su nación. Sin embargo, Mateo había visto con sus propios ojos cómo Jesús rompía barreras, cómo sanaba a los gentiles, cómo ofrecía su amor a aquellos que eran considerados impuros o indignos por la sociedad. En su Evangelio, dejó claro que Jesús no vino solo para los judíos, sino para toda la humanidad.
El mensaje de Mateo era contundente. Nadie estaba demasiado lejos de la gracia de Dios. Nadie estaba demasiado manchado por el pecado como para no ser alcanzado por la misericordia de Cristo. Otra revelación poderosa que Mateo transmitía sobre la salvación era que no podía haber un cristianismo sin cruz. Jesús había pagado el precio más alto para redimir a la humanidad, y seguirlo implicaba estar dispuesto a cargar la propia cruz. Mateo recordaba claramente las palabras de Jesús: «El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». La salvación era gratuita, pero el discipulado tenía un costo. No se trataba solo de recibir bendiciones o de tener una vida sin problemas, sino de rendirse completamente a la voluntad de Dios. Mateo sabía que muchos querían los beneficios del Evangelio sin asumir el compromiso que éste exigía, pero él no estaba dispuesto a predicar un mensaje a medias. Su llamado era claro: la salvación era un regalo divino, pero implicaba rendir la vida a Cristo sin reservas. Mateo también hablaba de la urgencia de aceptar la salvación. No era algo que debía postergarse, porque nadie sabía el día ni la hora en que partiría de este mundo. Él había visto cómo Jesús advertía sobre el peligro de la indiferencia espiritual, sobre aquellos que pensaban que tenían todo el tiempo del mundo, pero que al final se encontraban sin preparación para el juicio divino. Mateo conocía las distracciones del mundo. Sabía que muchas personas dejaban para después su decisión de seguir a Dios, atrapadas en sus propias preocupaciones, en su búsqueda de riquezas o en sus afanes diarios. Por eso, su mensaje era insistente: el momento de volverse a Dios es ahora. Su enseñanza sobre la salvación no se limitaba a palabras. Él mismo era la prueba viviente de que Dios podía cambiar a cualquier persona. Mateo no predicaba desde una posición de superioridad, sino desde la humildad de alguien que había sido rescatado por la gracia. Cada testimonio que compartía, cada historia que relataba, estaba impregnada de la certeza de que el amor de Dios era suficiente para transformar cualquier vida. No importaba cuán oscuro fuera el pasado de una persona, cuántos errores hubiera cometido, cuán lejos creyera estar de Dios. Mateo sabía que la salvación no dependía de méritos humanos, sino del sacrificio perfecto de Cristo. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que la salvación es solo un regalo, o que también requiere compromiso? ¿Qué parte del mensaje de Mateo sobre la salvación te ha impactado más? Escribe en los comentarios la frase: «La salvación es mi mayor tesoro», si crees que no hay nada más valioso que estar en Cristo. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, dime qué enseñanza te llevas de la sabiduría de Mateo sobre la salvación. Tu comentario puede ser la clave para que alguien entienda la importancia de este regalo divino. 10. El legado de Mateo en la iglesia primitiva. Después de haber dedicado su vida a proclamar el Evangelio y haber enfrentado innumerables desafíos, Mateo dejó una huella imborrable en la iglesia primitiva. No solo fue uno de los testigos presenciales de la vida, muerte y resurrección de Jesús, sino que su enseñanza, su evangelio y su testimonio personal fueron fundamentales para la expansión del cristianismo. Mientras la persecución contra los seguidores de Cristo aumentaba y la iglesia naciente enfrentaba desafíos internos y externos, Mateo se convirtió en una figura clave, no solo como predicador, sino como una referencia de fe inquebrantable en tiempos de crisis. Su evangelio circulaba entre las comunidades cristianas como un testimonio vivo del cumplimiento de las profecías mesiánicas. A diferencia de los otros evangelistas, Mateo escribió con un énfasis especial en demostrar que Jesús era el cumplimiento de todo lo que había sido anunciado en la ley y los profetas. Su evangelio servía como un puente entre el judaísmo y el cristianismo, ayudando a muchos a entender que la fe en Cristo no era una ruptura con la tradición de Israel, sino su máxima realización. Era una herramienta poderosa para convencer a los judíos de que Jesús era el Mesías, y al mismo tiempo, fortalecía la fe de los nuevos creyentes al mostrar que todo lo que Jesús había hecho y enseñado tenía un propósito divino desde el principio de los tiempos. Pero Mateo no solo dejó su legado en forma escrita, su vida fue un ejemplo de entrega absoluta al Evangelio. En un tiempo en el que seguir a Cristo podía costar la vida, él no se detuvo ante el peligro. Mientras la iglesia primitiva se organizaba y crecía, Mateo seguía predicando, viajando a tierras desconocidas,
compartiendo el mensaje de salvación con aquellos que jamás habían oído hablar de Jesús. Cada comunidad cristiana que visitaba se veía fortalecida por sus palabras, porque no hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia. Su testimonio personal tenía un peso inmenso. Era la prueba viviente de que Dios puede transformar a cualquiera, de que la gracia alcanza a los más despreciados y de que el llamado de Cristo es más poderoso que cualquier otra ambición en la vida. A medida que pasaban los años y el cristianismo se expandía, Mateo se convertía en una referencia espiritual. Muchos acudían a él en busca de guía, de consejo, de dirección en medio de la incertidumbre. No era un líder autoritario, sino un hombre cuya humildad reflejaba el carácter de Cristo. No se atribuía poder, sus enseñanzas eran profundas, pero siempre dirigidas a llevar a las personas a una relación más cercana con Dios. Mateo entendía que la iglesia no era solo un movimiento, sino el cuerpo de Cristo en la tierra, y por eso trabajó sin descanso para fortalecer a cada creyente, para animar a los perseguidos, y para asegurar que la verdad del Evangelio no se distorsionara con el paso del tiempo. Uno de los mayores impactos de Mateo en la iglesia primitiva fue su insistencia en la necesidad de mantenerse fieles a la enseñanza de Cristo sin compromisos. En una época en la que las presiones externas buscaban hacer que los cristianos suavizaran su mensaje para evitar conflictos con el gobierno romano o con los líderes religiosos judíos, Mateo recordaba constantemente que Jesús nunca hizo concesiones con la verdad. No se podía servir a dos señores. No se podía negociar la fe para hacerla más aceptable a los demás. La iglesia debía permanecer firme, incluso si eso significaba enfrentar rechazo, sufrimiento o muerte. Mateo también jugó un papel crucial en la transmisión de las enseñanzas de Jesús a las siguientes generaciones. Muchos de los primeros cristianos no tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús en persona, pero a través del Evangelio de Mateo y su testimonio oral, pudieron entender con claridad quién era Cristo y qué significaba seguirlo. Sus relatos detallados sobre las palabras de Jesús se convirtieron en la base de la enseñanza cristiana en los primeros años de la Iglesia. A través de él, la comunidad cristiana recibió una fuente confiable de instrucción espiritual, una guía sobre cómo vivir conforme a los principios del reino de Dios. Incluso después de su muerte, el impacto de Mateo en la iglesia primitiva continuó creciendo. Su evangelio se convirtió en uno de los más leídos y copiados en las primeras comunidades cristianas, siendo una referencia esencial para la enseñanza y la predicación. Su legado no se limitó a su generación, sino que trascendió a través de los siglos, alcanzando a millones de personas con el mensaje de Cristo. Lo que comenzó como un llamado simple, «Sígueme», se convirtió en un movimiento que cambiaría la historia de la humanidad. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál crees que fue el mayor legado de Mateo para la iglesia? ¿Qué enseñanza de su evangelio ha impactado más tu vida? Escribe en los comentarios la frase, «El legado de Mateo sigue vivo». Si crees que sus palabras aún transforman vidas hoy, y si este mensaje te ha fortalecido, dime qué parte de su historia ha tocado tu corazón. Tu comentario puede inspirar a otros a valorar más la enseñanza que nos dejó este gran apóstol. 11. ¿Dónde murió Mateo? Después de haber dedicado su vida a la predicación del Evangelio, viajando por diversas regiones y enfrentando la oposición de autoridades religiosas y políticas, Mateo llegó a sus últimos días en circunstancias que, hasta el día de hoy, generan debates entre historiadores y estudiosos. Aunque la Biblia no documenta con precisión el destino final de Mateo, los registros históricos y las tradiciones cristianas ofrecen varias versiones sobre dónde y cómo terminó su vida. Lo cierto es que, sin importar la ubicación exacta de su martirio, Mateo murió como había vivido después de conocer a Cristo, con una fe inquebrantable, dispuesto a dar su última gota de sangre por el mensaje de salvación que transformó su existencia y la de millones de personas a lo largo de los siglos. Las tradiciones más antiguas sugieren que Mateo viajó a Etiopía, donde se estableció para predicar el Evangelio y establecer comunidades cristianas. En esa región, según algunos relatos, enfrentó una de las oposiciones más intensas de su ministerio. Aunque muchas personas recibieron con gozo su mensaje,
Las autoridades locales lo vieron como una amenaza a su sistema de creencias y a su estructura de poder. Como había ocurrido con otros apóstoles, el cristianismo no era bien recibido en sociedades donde los líderes políticos y religiosos tenían un control absoluto sobre el pueblo. Mateo se convirtió en un problema para ellos porque predicaba un mensaje que liberaba a las personas del miedo, de la opresión y de la esclavitud espiritual. Enfrentaba a los ídolos con la verdad del Dios vivo, y eso no podía ser tolerado por aquellos que lucraban con la ignorancia y la idolatría. Los relatos indican que Mateo fue arrestado después de desafiar a un rey local que practicaba rituales paganos y promovía el culto a deidades falsas. Se dice que, al ver la influencia que Mateo estaba teniendo sobre el pueblo, el rey ordenó su ejecución de manera brutal. Algunas versiones sostienen que fue atravesado por una espada mientras oraba, otras afirman que fue quemado vivo, y algunas narraciones incluso sugieren que fue decapitado. Independientemente del método utilizado, lo que queda claro en cada relato es que Mateo no renegó de su fe ni intentó salvar su vida a costa del Evangelio. En lugar de eso, enfrentó la muerte con la misma paz y seguridad que había predicado durante años. Sabía que su partida de este mundo no era el final, sino la entrada a la presencia eterna de su Señor. Otras versiones sugieren que Mateo pudo haber pasado sus últimos días en Persia, o incluso en Siria, predicando en comunidades que estaban en pleno crecimiento. Algunos estudiosos creen que su martirio ocurrió en una de estas regiones, ya que la expansión del cristianismo, en esos lugares, generó un fuerte rechazo por parte de los líderes religiosos locales, que veían el mensaje de Cristo como un desafío directo a sus creencias ancestrales. En cualquier caso, lo que es innegable es que Mateo murió defendiendo la verdad en la que había creído con todo su corazón. No se apartó del camino que Jesús le había mostrado, no permitió que las amenazas lo desviaran de su misión, y no dejó que el miedo al sufrimiento lo hiciera retroceder. El martirio de Mateo no solo fue una demostración de su compromiso inquebrantable con Cristo, sino también un testimonio para la iglesia primitiva. Su valentía inspiró a otros cristianos que enfrentaban persecución y que, al conocer su historia, entendieron que su fe valía más que su propia vida. En una época en la que seguir a Jesús podía significar la muerte, el ejemplo de Mateo sirvió como un faro de esperanza para aquellos que necesitaban la fuerza para mantenerse firmes. Sabían que si Mateo, uno de los que había caminado con el Maestro, estaba dispuesto a morir por el Evangelio, ellos también podían confiar en que la promesa de vida eterna era real. Después de su muerte, la memoria de Mateo se mantuvo viva en las comunidades cristianas. Su Evangelio continuó circulando, y su legado se extendió por todo el mundo. Siglos después, muchas iglesias fueron construidas en su honor, y su testimonio siguió impactando a generaciones. Incluso en la actualidad, su historia nos recuerda que el Evangelio es más que palabras. Es una verdad por la que vale la pena vivir y, si es necesario, también morir. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que serías capaz de mantener tu fe firme hasta el final, como lo hizo Mateo? ¿Qué piensas sobre el hecho de que tantos discípulos de Jesús hayan dado su vida por el Evangelio? Escribe en los comentarios la frase: mi fe es más fuerte que el miedo. Si crees que nada puede apartarnos del amor de Dios, y si este mensaje te ha impactado, dime qué enseñanza te llevas del sacrificio de Mateo. Tu comentario puede inspirar a otros a permanecer firmes en su camino con Cristo. 12. El impacto de su muerte. La muerte de Mateo no fue el final de su historia, sino el comienzo de un impacto que resonaría a lo largo de los siglos. Para la iglesia primitiva, su martirio no representó una pérdida definitiva, sino una confirmación de que el Evangelio era una verdad tan poderosa que valía la pena entregar la vida por ella. La noticia de su sacrificio se extendió rápidamente entre los cristianos de distintas regiones, fortaleciendo a muchos que vivían bajo la sombra de la persecución. Su valentía se convirtió en un símbolo de resistencia, en un testimonio vivo de que la fe en Cristo no dependía de las circunstancias ni del miedo a la muerte, sino de una convicción inquebrantable en la promesa de la vida eterna. Las comunidades cristianas que Mateo había fundado en sus viajes continuaron creciendo, inspiradas por su dedicación y su disposición a sufrir por el Evangelio.
Para muchos, su martirio fue una prueba de que el mensaje que predicaba no era una simple filosofía humana, sino la verdad revelada por Dios. ¿Por qué alguien estaría dispuesto a morir por una mentira? ¿Por qué un hombre que había sido testigo de la resurrección de Jesús entregaría su vida sin dudar si no estuviera completamente seguro de que lo que enseñaba era real? Estas preguntas inquietaban tanto a creyentes como a opositores, y muchos que inicialmente se burlaban de la fe cristiana comenzaron a considerar la posibilidad de que el mensaje de Mateo y los otros apóstoles era genuino. El impacto de su muerte también se vio reflejado en la manera en que su evangelio se convirtió en una fuente de fortaleza para la iglesia en tiempos de crisis. En cada línea de su escrito se encontraba el recordatorio de que el reino de Dios no era de este mundo, que los que sufrían por Cristo serían recompensados, que las promesas de Dios eran más grandes que cualquier tribulación presente. Las palabras que Mateo había registrado de Jesús sobre la persecución: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, cobraban un significado aún más profundo cuando se recordaba su martirio. No era solo una enseñanza teórica, sino una realidad vivida por quienes habían decidido seguir al Maestro sin importar el costo. Incluso fuera de la comunidad cristiana, su muerte dejó una marca imborrable. Muchos testigos que vieron cómo Mateo fue asesinado quedaron impactados por la manera en que enfrentó su destino. No suplicó por su vida, no mostró miedo, no intentó escapar. En su rostro había paz, en sus palabras había confianza. Se dice que incluso mientras era llevado a la ejecución, continuaba proclamando el Evangelio, hablando de la salvación en Cristo hasta su último aliento. Esto hizo que muchos de los que presenciaron su martirio comenzaran a cuestionar sus propias creencias. Algunos, que antes eran opositores del cristianismo, terminaron convirtiéndose al ver la fe inquebrantable de los discípulos de Jesús. La muerte de Mateo también influyó en el ánimo de los otros creyentes que aún estaban vivos. Mientras el Imperio Romano intensificaba la persecución contra los cristianos, el testimonio de aquellos que habían dado su vida por la causa del Evangelio se convirtió en una fuente de motivación para los que aún resistían. Cada vez que un cristiano era arrestado, torturado o ejecutado, la comunidad recordaba a Mateo y a los otros apóstoles que habían sellado su fe con su sangre. Sabían que no estaban solos, que formaban parte de una historia más grande, de un propósito eterno que trascendía la muerte misma. Otro aspecto del impacto de su muerte fue la manera en que su testimonio fue preservado y transmitido a las generaciones futuras. A diferencia de muchos personajes históricos cuyo legado se desvaneció con el tiempo, la historia de Mateo fue contada y recontada, inspirando a creyentes de todas las épocas. Sus palabras quedaron registradas en un evangelio que hasta el día de hoy sigue siendo una de las principales fuentes de enseñanza sobre la vida y el ministerio de Jesús. Su valentía quedó como ejemplo para los mártires de cada generación que han enfrentado la persecución con la misma fe y determinación. Incluso en la actualidad, el impacto de su muerte sigue vivo. Cada vez que alguien lee su evangelio, cada vez que alguien encuentra esperanza en sus escritos, cada vez que un cristiano es fortalecido por sus palabras, su legado continúa. Su sacrificio no fue en vano, sino que sirvió como una semilla que ha dado fruto en millones de vidas a lo largo de los siglos. La historia de Mateo nos recuerda que la verdadera grandeza no está en la riqueza o en el poder terrenal, sino en vivir para un propósito eterno. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que el sacrificio de Mateo sigue impactando vidas hoy? ¿Qué enseñanza de su historia ha tocado más tu corazón? Escribe en los comentarios la frase: "El legado de Mateo vive en mí", si crees que su testimonio sigue inspirando a los creyentes. Y si este mensaje ha fortalecido tu fe, dime qué parte de su historia te ha impactado más. Tu comentario puede ser la motivación que alguien necesita para mantenerse firme en su camino con Cristo. 13. Las últimas palabras de Mateo. El momento en que Mateo se enfrentó a su destino final no fue un instante de temor o desesperación, sino un testimonio vivo de la paz que solo aquellos que han entregado completamente su vida a Dios pueden experimentar. A lo largo de su ministerio, había hablado del reino de los cielos, había predicado sobre la eternidad, había llamado a las personas a una vida de fe inquebrantable, y ahora,
En sus últimos momentos en la tierra, tenía la oportunidad de demostrar con sus propias palabras lo que significaba confiar en Dios hasta el último suspiro. Aunque no existen registros exactos de sus últimas frases antes de ser ejecutado, muchas tradiciones cristianas han transmitido relatos sobre su despedida de este mundo. Su mensaje final, lleno de esperanza y convicción, se convirtió en una llama encendida que continuó iluminando a aquellos que permanecieron en la fe después de su partida. Se dice que antes de su martirio, Mateo dirigió sus últimas palabras a quienes lo rodeaban, tanto a sus seguidores como a aquellos que lo habían condenado. Miró a los verdugos con compasión, sin rastro de odio en sus ojos, porque entendía que no luchaba contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales que intentaban apagar la luz del Evangelio. Algunos testigos afirmaron que, en sus últimos momentos, Mateo proclamó que su muerte no era el fin, sino el inicio de su victoria. Con voz firme, aseguró que su espíritu no sería tocado por la espada, el fuego o cualquier otro método de ejecución que usaran contra él. No temía lo que podían hacerle a su cuerpo, porque su alma ya pertenecía a Dios. Esta seguridad desconcertó a muchos de los presentes, algunos de los cuales comenzaron a preguntarse si este hombre realmente estaba viendo algo más allá de lo visible, si en verdad existía un reino celestial esperando a quienes daban su vida por Cristo. Las últimas palabras de Mateo no fueron un lamento ni una súplica por piedad, sino una oración. Se dice que, al igual que Esteban, uno de los primeros mártires cristianos, Mateo levantó su mirada al cielo y encomendó su espíritu a Dios. Algunos relatos afirman que citó las palabras de Jesús en la cruz: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Otros sostienen que proclamó la misma bienaventuranza que había registrado en su evangelio: «Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Fuera cual fuera la frase exacta que pronunció, lo que quedó claro es que su fe se mantuvo firme hasta el último instante, sin flaquear, sin dudas, sin miedo. Los seguidores de Mateo, que se encontraban entre la multitud, quedaron marcados de por vida por la forma en que enfrentó su muerte. Sabían que él había visto a Jesús resucitado, que había estado con él después de la cruz, que había recibido directamente de su maestro las palabras que ahora predicaba con tanta pasión. Si Mateo estaba dispuesto a morir con esa confianza, significaba que todo lo que había enseñado era cierto. Su valentía, su entrega y su paz se convirtieron en un legado que se transmitió de generación en generación, inspirando a otros cristianos a permanecer firmes en su fe, sin importar el precio. La reacción de los presentes fue diversa. Algunos, endurecidos en su incredulidad, celebraron su ejecución como una victoria contra el movimiento cristiano que seguía creciendo a pesar de las persecuciones. Otros, en cambio, quedaron en silencio, con el corazón inquieto, sintiendo que habían presenciado algo más grande de lo que podían comprender. Algunos de ellos, según la tradición, más tarde se convirtieron al cristianismo, recordando las palabras de Mateo y el testimonio de su vida como el punto de quiebre que los llevó a buscar la verdad. Así como ocurrió con otros mártires, la sangre de Mateo no fue el final de su mensaje, sino la semilla que haría que más personas se acercaran a Cristo. Las últimas palabras de un hombre revelan lo que realmente hay en su corazón. Para Mateo, que había pasado años predicando sobre el reino de Dios, no había duda alguna de lo que lo esperaba después de la muerte. Su confianza en la vida eterna era absoluta, y su mayor deseo no era salvar su vida terrenal, sino completar la misión que se le había encomendado. Su mensaje final no fue solo para los que estaban allí en ese momento, sino para todos los que, a lo largo de los siglos, leerían su evangelio, estudiarían su testimonio y buscarían en su historia inspiración para su propia fe. Incluso hoy, sus últimas palabras resuenan con fuerza en la Iglesia. Siguen recordándonos que la fe verdadera no es aquella que solo se confiesa en tiempos de comodidad, sino aquella que se mantiene firme incluso cuando se pone a prueba con fuego. Nos enseñan que la vida terrenal es pasajera y que lo único que realmente importa es la eternidad. Nos desafían a preguntarnos si estamos viviendo con la misma convicción, si estaríamos dispuestos a defender nuestra fe con la misma determinación, si nuestro compromiso con Dios es tan fuerte como el de aquellos que, como Mateo,
No temieron perderlo todo porque sabían que en Cristo lo habían ganado todo. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cómo crees que te sentirías si hubieras estado presente en los últimos momentos de Mateo? ¿Qué palabras crees que él hubiera querido decirte si estuvieras entre aquellos que escucharon su despedida? Escribe en los comentarios la frase: "Mi fe está en Cristo hasta el final". Si crees que no hay nada más valioso que permanecer firmes en la verdad, y si este mensaje ha tocado tu corazón, dime qué enseñanza te llevas de las últimas palabras de Mateo. Tu comentario puede ser la inspiración que alguien necesita para fortalecer su confianza en Dios. 14. Profecías, cumplidas en su Evangelio. Mateo no solo fue testigo de la vida, muerte y resurrección de Jesús, sino que también entendió con claridad que todo lo que había sucedido estaba escrito desde tiempos antiguos. Como judío, conocía las escrituras del Antiguo Testamento y sabía que la venida del Mesías no era un evento aleatorio ni una coincidencia, sino el cumplimiento exacto de lo que Dios había prometido a su pueblo desde hace siglos. Su Evangelio está lleno de referencias a las profecías, dejando en claro que Jesús no era un maestro más ni un líder religioso cualquiera, sino el cumplimiento divino de cada palabra anunciada por los profetas. Mateo no solo narró los hechos de la vida de Cristo, sino que los conectó con la historia de la redención, demostrando con pruebas irrefutables que Jesús era el Mesías esperado. Desde el primer capítulo de su Evangelio, Mateo dejó en claro su intención de demostrar el cumplimiento profético en Jesús. Su genealogía no fue escrita al azar, sino con un propósito específico: mostrar que Cristo era descendiente directo de Abraham y de David, cumpliendo así las promesas hechas por Dios. El Mesías debía venir de la línea de David, y Mateo se aseguró de que esto quedara registrado de manera incuestionable. Cada nombre en esa lista no era solo un dato histórico, sino una pieza clave en el plan divino de salvación. Mateo entendía que para los judíos, la legitimidad del Mesías dependía de su linaje, y con este registro dejó claro que Jesús era el heredero legítimo del trono prometido. Luego, en su relato sobre el nacimiento de Jesús, Mateo citó al profeta Isaías: «He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel». Isaías 7:14. Este era uno de los pasajes más impactantes de las Escrituras, y su cumplimiento en la persona de Cristo era una prueba de que Dios estaba cumpliendo su plan. El hecho de que María concibiera a Jesús sin intervención humana no era solo un milagro, sino una confirmación de que su origen era divino. Mateo dejó en claro que no se trataba de un líder humano común, sino de Dios hecho carne, viviendo entre nosotros. Otra profecía fundamental que Mateo registró fue el nacimiento de Jesús en Belén. En su Evangelio, cita las palabras del profeta Miqueas: «Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel». Miqueas 5:2. Esto no fue una coincidencia. Dios había predicho exactamente dónde nacería el Mesías, y Mateo dejó en claro que Jesús cumplía con precisión esa profecía. Belén no era una ciudad poderosa ni reconocida por su grandeza, pero fue elegida por Dios como el lugar donde su Hijo vendría al mundo. A lo largo de su Evangelio, Mateo continuó mostrando cómo cada aspecto de la vida de Jesús encajaba perfectamente con las Escrituras, desde la matanza de los niños por orden de Herodes, que cumplía la profecía de Jeremías sobre el llanto en Ramá, hasta la huida de la familia de Jesús a Egipto y su posterior regreso, que cumplía la palabra de Oseas: «De Egipto llamé a mi hijo». Oseas 11:1. Mateo no estaba inventando conexiones, sino revelando cómo Dios había dirigido cada detalle de la historia para que su plan se cumpliera sin errores. Cuando Jesús comenzó su ministerio, Mateo siguió demostrando que todo lo que hacía estaba alineado con las profecías. Al escribir sobre la predicación de Jesús en Galilea, citó a Isaías: «El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los que moraban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció». Isaías 9:1-2. Cada acción de Jesús tenía un respaldo profético, y Mateo lo registró con precisión para que nadie tuviera dudas de que Él era el cumplimiento de todo lo que se había anunciado. Incluso en los momentos más oscuros,
Mateo siguió mostrando el cumplimiento de las profecías. Cuando Jesús fue traicionado por Judas por 30 piezas de plata, esto no fue un simple acto de traición, sino la confirmación de lo que había sido profetizado por Zacarías. Pesaron mi salario, 30 piezas de plata. Zacarías 11, 12, 13. El hecho de que ese dinero luego fuera usado para comprar el campo del alfarero no fue una casualidad, sino otro detalle que Dios había anunciado siglos antes. El sufrimiento de Jesús también estaba registrado en las profecías. Mateo dejó en claro que su humillación, su flagelación y su crucifixión ya habían sido anunciadas en los Salmos y en Isaías. Cuando Jesús clamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, Mateo nos mostró que estas palabras no eran solo una expresión de dolor, sino el cumplimiento del Salmo 22. Todo lo que ocurrió ese día ya había sido escrito, y Mateo lo destacó con precisión para que nadie pudiera decir que la crucifixión de Jesús había sido un accidente o una tragedia sin propósito. Finalmente, Mateo dejó registrado el evento más importante de todos, la resurrección de Jesús. Sabía que este era el punto central de la fe cristiana, la prueba absoluta de que Jesús era el Mesías. Al escribir sobre la resurrección, Mateo recordó lo que Jesús mismo había dicho, que al tercer día resucitaría, cumpliendo la señal de Jonás. Esto no solo confirmaba su divinidad, sino que demostraba que su sacrificio había sido aceptado por Dios. La tumba vacía era la prueba final de que todas las profecías se habían cumplido. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas profecías cumplidas te impacta más? ¿Cuál crees que es la prueba más clara de que Jesús es el Mesías? Escribe en los comentarios la frase, Jesús es el cumplimiento de las profecías, si crees que todo lo que se escribió sobre él se ha cumplido con exactitud. Y si este mensaje ha fortalecido tu fe, dime qué parte de la historia de Mateo te ha sorprendido más. Tu comentario puede ayudar a alguien que aún tiene dudas a encontrar la verdad en la palabra de Dios. 15. El mensaje de Mateo para la actualidad. El Evangelio de Mateo no es solo un documento histórico, ni un simple relato de los eventos que marcaron la vida de Jesús. Es una guía viva, un mensaje atemporal que sigue hablando a cada generación con la misma fuerza y urgencia con la que fue escrito. Cada palabra de su Evangelio sigue resonando en los corazones de aquellos que buscan la verdad, aquellos que anhelan respuestas en un mundo lleno de incertidumbre. En un tiempo donde las distracciones son más fuertes que nunca, donde la espiritualidad muchas veces se diluye en medio de un sinfín de filosofías y tendencias pasajeras, el mensaje de Mateo se alza como un faro de luz que nos llama a volver a lo esencial, la fe en Cristo, la verdadera salvación y el reino de Dios. El mundo de hoy se enfrenta a crisis similares a las que Mateo vio en su época. La corrupción, la injusticia, el egoísmo desenfrenado y la búsqueda de poder han sido problemas presentes en cada generación. Sin embargo, lo que Mateo nos enseñó a través de su Evangelio es que el único camino para encontrar sentido y propósito es Cristo. Él dejó claro que no se trataba de religiosidad, sino de transformación. No se trataba de simplemente seguir reglas, sino de vivir una relación auténtica con Dios. ¿Cuántas personas hoy en día siguen atrapadas en una fe superficial, repitiendo costumbres sin experimentar un cambio real en sus corazones? Mateo nos recuerda que Jesús no vino a establecer una religión muerta, sino a dar vida, a traer un evangelio de poder que cambia desde adentro hacia afuera. Uno de los mensajes más relevantes de Mateo para la actualidad es la urgencia de vivir con la mirada puesta en la eternidad. En su Evangelio, Jesús habló repetidamente sobre el reino de los cielos y sobre la importancia de estar preparados. La parábola de las 10 vírgenes nos advierte sobre la necesidad de mantener nuestra fe encendida, de no quedarnos dormidos espiritualmente. ¿Cuántos hoy están tan enfocados en las cosas temporales que han olvidado lo que realmente importa? Mateo nos recuerda que la vida aquí es pasajera, que todo lo que acumulamos se queda en este mundo, pero que lo que hacemos por Dios permanece para siempre. No es casualidad que en su Evangelio Jesús dijera, «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo». En un tiempo donde la gente está obsesionada con el éxito material, Mateo nos hace la pregunta clave, ¿estamos invirtiendo en lo eterno?
o solo en lo pasajero. Otro aspecto clave del mensaje de Mateo es la importancia de no avergonzarnos del Evangelio. Él mismo experimentó lo que significaba ser rechazado, primero como recaudador de impuestos y luego como discípulo de Cristo. Sabía lo que era ser despreciado por la sociedad y comprendía el costo de seguir a Jesús en un mundo hostil. Hoy, muchos cristianos enfrentan la misma lucha: el miedo al rechazo, la presión de encajar en una sociedad que cada vez se aleja más de los principios de Dios. Pero Mateo nos recuerda las palabras de Jesús: el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Su evangelio nos desafía a ser valientes, a no ocultar nuestra fe, a hablar de Cristo sin miedo, sin importar las consecuencias. También es imposible leer el Evangelio de Mateo sin notar el énfasis que puso en la Gran Comisión. Antes de ascender al cielo, Jesús dio la instrucción más importante a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo comprendió que este mandato no era solo para los apóstoles de su época, sino para cada creyente en todas las generaciones. Hoy, más que nunca, el mundo necesita mensajeros del Evangelio, personas dispuestas a compartir la verdad con aquellos que viven en oscuridad. En una sociedad donde las voces del engaño son cada vez más fuertes, donde la confusión espiritual está en su punto más alto, el llamado de Mateo sigue vigente. Debemos predicar, debemos hacer discípulos, debemos llevar el mensaje de Cristo a cada rincón de la tierra. El mensaje de Mateo también nos recuerda que la fe no es solo creer, sino actuar. En su Evangelio, Jesús nos habla del juicio final y de cómo aquellos que realmente lo siguen son los que ponen su fe en acción. Tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. Esto nos confronta directamente con nuestra forma de vivir el Evangelio. ¿Estamos siendo cristianos de palabra o de acción? ¿Estamos ayudando al necesitado, amando a nuestros enemigos, mostrando la misericordia que Cristo nos enseñó? Mateo deja claro que la verdadera fe se demuestra en hechos, en cómo tratamos a los demás, en si nuestro amor refleja el amor de Dios. Por último, Mateo nos recuerda que Jesús volverá. A lo largo de su Evangelio, encontramos múltiples advertencias sobre el regreso de Cristo, sobre la importancia de estar preparados, de no dejarnos llevar por la indiferencia. En un mundo que parece alejarse cada vez más de Dios, Mateo nos dice que no debemos perder la esperanza. No importa cuán oscuro parezca el panorama, la historia ya tiene un final escrito. Cristo regresará y establecerá su reino. Nuestro deber es mantenernos firmes, perseverar en la fe y asegurarnos de que cuando ese día llegue, estemos listos para recibirlo con gozo. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál crees que es la enseñanza más importante que Mateo nos dejó para este tiempo? ¿Cómo su evangelio ha impactado tu vida hoy? Escribe en los comentarios la frase: el mensaje de Mateo sigue vivo en mí. Si crees que sus palabras aún tienen poder en nuestra generación, y si este mensaje ha fortalecido tu fe, dime qué parte de su evangelio ha sido más significativa para ti. Tu comentario puede ayudar a alguien más a encontrar dirección en la palabra de Dios. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje ha tocado tu corazón de una manera especial. No fue por casualidad que viste este video. Dios tenía algo para hablar contigo hoy. Cada palabra que escuchaste, cada revelación sobre la vida de Mateo, cada enseñanza extraída de su historia, fue una oportunidad para fortalecer tu fe y acercarte aún más al propósito que Dios tiene para tu vida. Tal vez este video llegó en un momento en el que necesitabas una respuesta, en un tiempo en el que tu fe estaba siendo probada, o quizás fue un recordatorio de que Dios sigue llamando a personas como Mateo, personas comunes, con errores y cicatrices, pero con un corazón dispuesto a seguirlo hasta el final. Queremos saber cómo esta palabra impactó tu vida. Comenta aquí abajo: yo sentí la voz de Dios en este video, y comparte con nosotros cómo este mensaje habló a tu corazón. Tu testimonio puede ser una confirmación para alguien que está pasando por una situación similar y necesita saber que Dios aún está obrando. No subestimes el poder de un comentario, porque muchas veces, lo que compartes aquí puede ser la respuesta que alguien estaba esperando. Y si esta palabra edificó tu vida, te invitamos a seguir con nosotros
en esta jornada de aprendizaje y crecimiento espiritual. Suscríbete al canal para no perderte ningún contenido que pueda fortalecer tu fe. Activa las notificaciones para recibir cada nueva enseñanza en el momento en que se publique. Y por supuesto, deja tu me gusta para que este mensaje pueda llegar a más personas que necesitan escuchar la verdad del Evangelio. Al hacer esto, te conviertes en parte de esta misión de llevar la palabra de Dios a más corazones. Antes de que te vayas, te animamos a ver el próximo video que ya está disponible en la pantalla final. Allí encontrarás más mensajes que pueden hablar directamente a tu vida, enseñanzas que pueden transformar tu manera de ver el propósito de Dios en tu historia. No te desconectes ahora, sigue en este camino de aprendizaje, porque Dios tiene mucho más para revelarte. Que el Señor bendiga tu vida poderosamente, que su presencia llene tu corazón, y que cada día encuentres nuevas razones para seguir caminando en su luz. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te guarde y te fortalezca siempre.